tiene que alimentar en una sola picada. Lo que quiere dejar dicho que si usted se mueve, la mosquita que se estaba alimentando de usted simplemente deja de alimentarse, se pone en algún lugar donde se sienta segura y posteriormente va y le pica a otra persona en el hogar. Lo que significa que en un solo día puede transmitir la enfermedad a varias personas. Mientras que ustedes han visto en algunos campos que uno va, en alguna finca o algo, se te pega un mosquito y tú lo ves lleno de sangre, tú no lo quieres matar para no llenarte de sangre y tú mueves el brazo y la mosquita no se despega de ahí hasta que usted no la mata. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de mosquitas y la del dengue, repito, no necesita alimentarse en una sola picada, sino que puede picar varias. ¿Cuál es el ciclo de vida de un mosquito de esa? Generalmente este tipo de mosquito puede durar para producirse, o sea, para poder salir y tener la capacidad de picar alrededor de 2 semanas. El problema es que para llegar a ser la forma adulta, ese mosquito grandote que se alimenta mucho de sangre, en ocasiones puede llegar a durar alrededor de 1 mes. Por eso es que cuando hay precipitaciones, y fue lo que ocurrió por ejemplo con Franklin, que los casos de dengue comenzaron a dispararse las primeras semanas, 2 semanas, y decíamos que posiblemente esos casos de dengue que estamos viendo en ese momento no era por Franklin, sino por las demás precipitaciones que habíamos tenido anteriormente. Fíjense, como pasado Franklin, alrededor de 3 a 4 semanas es que los casos se han disparado en una mayor cuantía, y eso es lo que estamos observando. Lamentablemente ya hay anunciado justamente en los pronósticos meteorológicos dos formaciones nuevas que ya vienen en el Atlántico, y una de ellas aparentemente tiene dentro de su trayectoria tocar parte de su campo nuboso, la República Dominicana, lo que quiere dejar dicho que las precipitaciones se van a mantener. Además que hay una situación, está lloviendo pero el calor no se va, y cuando tenemos calor y la presencia de agua, ese tipo de escenario le favorece más para que la replicación del mosquito, lo que son las condiciones de los huevecillos, las larvas, tengan una mayor facilidad de multiplicarse. Si por ejemplo si van a salir de la puesta de los huevos de la mosquita, por ejemplo imaginemos 50 y van a salir 30, con estas condiciones de este calor salen los 50. Entonces la masa de mosquitos va a ser todavía superior por las condiciones climatológicas que tenemos en este momento. ¿Por qué específicamente ese tipo de mosquito es el que transmite el dengue? Lo que pasa es que usted sabe que cada especie se adecúa un organismo en particular. Recuerde que tenemos enfermedades que afectan a los seres humanos y no afectan a algunos animales. O hay algunas entidades que afectan animales y no afectan seres humanos. En este caso, este virus ha logrado conseguir estar dentro de esa mosquita de una manera idónea y que esta mosquita se convierta en un vector adecuado. Es tanto así que cuando hay poco dengue en el ambiente, ustedes saben lo que hace el virus del dengue. Es capaz de que la mosquita le pase el virus directamente a los mosquitos que van a nacer. Y esos mosquitos en algunos ambientes han sido capaces de nacer ya con el virus del dengue en su interior, sin necesidad de haber picado a una persona. Eso ha ocurrido en algunos ambientes y está descrito en la literatura médica. Y sabemos, en estos momentos, ¿hay alguna estadística de cuántas personas tienen el dengue? ¿Cuál es el informe del Ministerio de Salud Pública en ese sentido? Miren, el Ministerio de Salud Pública hace una rueda de prensa. Y además, ¿qué hay que hacer para evitarlo? Claro, miren, el Ministerio de Salud Pública todos los miércoles, en la mañana, hace un reporte no solamente de dengue, sino de la mayoría de las enfermedades que están circulando en territorio dominicano. Es tanto así que hay algunos datos que pasan por debajo de la mesa, porque todo depende de la preocupación y el enfoque que tenga el ser humano. En ese último reporte se hablaba de 126 casos de coronavirus activos y nadie se hizo eco de esa información. ¿Me doy a entender? Porque todo es la atención que le preste la ciudadanía. Entiéndase que en este momento hay 126 casos de coronavirus que ya las personas pensaban que el coronavirus había desaparecido. No, el coronavirus en este momento también es una enfermedad endémica. ¿Qué pasa con los casos de dengue? En este momento tenemos alrededor de 7.600 casos de dengue activos al año, acumulados, desde que comenzó el año hasta este momento. La otra situación es que el Ministerio de Salud Pública tiene en total 8 fallecidos por dengue, lo que quiere dejar dicho que es una enfermedad que tiene la potencialidad de producir muerte.
La tasa de mortalidad en este momento es muy baja. Estamos hablando de una tasa de mortalidad de 0.08% en comparación de los casos y las personas fallecidas. Repito, 0.08%. El problema es lo que yo le digo a las personas. ¿Quién la proclive? Niños, adultos, ancianos, hombres, mujeres. Voy a terminar ahí en ese pedacito, porque lo que quería llamar la atención es que si bien es cierto la mortalidad es muy baja, lamentablemente es como una lotería. Usted no sabe si a usted le va a tocar el premio mayor. ¿Por qué razón? Porque sabemos que es una enfermedad que produce muerte. En este momento hay que llamar la atención de dos cosas. La pregunta es, ¿quiénes son los más afectados por dengue en este momento? Según los mismos datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, el 60% de los casos de dengue están ocurriendo en población menor de 14 años. El 40% en los demás grupos, pero lo que llama la atención es que cerca del 60%, un poquitito más, ocurre en menores de 14 años. La razón principal es la siguiente. En este momento en territorio dominicano están circulando dos tipos de dengue, que son el dengue tipo 2 y el tipo 3. Pero para poner eso en contexto voy a decir lo siguiente. Usted tentativamente, o cada uno de nosotros, tiene la posibilidad de que le dé dengue 4 veces. Porque existe dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4, que son las variantes del dengue que conocemos en este momento. Lo que quiere dejar dicho que tentativamente nos puede dar 4 veces. ¿Cuál es el problema? Que está circulando el tipo 2 y el tipo 3. Y el tipo 3 tiene el siguiente inconveniente, y era que tenía cerca de 5 años que no circulaba en nuestro país. Entonces, al tener tanto tiempo que no circulaba, hay muchas personas que no tienen defensa contra este virus. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que se van a exponer por primera vez a este virus, van a enfermar y justamente lo están haciendo porque no tienen memoria. Hay una persona en el Ministerio de Salud Pública que hizo un escrito a la prensa que dijo que él estimaba que los casos de dengue iban a comenzar a caer en las próximas semanas. Él habló de 4 a 6 semanas, porque generalmente eso tiende a ocurrir, porque fue lo mismo que pasó con el Zika y con la chikungunya, que luego de que muchas personas se infectaron, desarrollaron defensas. ¿Qué pasó con los casos? Simplemente cayeron. En el caso del dengue habría que ver si eso es lo que va a ocurrir, porque no es una variante, están circulando 2, y hay que llamar la atención de que habría que ver cuántas personas más se van a infectar en este momento. ¿Quiénes son los más proclives o los más llamados a presentar complicaciones? Los más pequeños, las embarazadas, los inmunocomprometidos y los adultos mayores. Pero entre los adultos mayores hay que decir que muchos de ellos ya han padecido dengue, y fíjense cómo no estamos viendo las emergencias llenas de adultos mayores como sí pasaba con el coronavirus, razón por la cual eso quiere decir dicho que nuestra población adulta posiblemente ya ha tenido contacto contra esas formas del dengue y tienen todavía defensas frente a las mismas. Doctor, le quiero pedir permiso, debemos hacer una pausa, regresamos en breve.
¿Está el Ministerio de Salud Pública haciendo lo debido frente al dengue? Miren, eso se puede mirar de diferentes ópticas. El Ministerio de Salud Pública ha iniciado un proceso junto con algunos ayuntamientos, lo que es la parte de descacharrización, que es tratar de eliminar los cacharros de los patios y de los lugares más vulnerables para tratar de reducir los criaderos. El problema es que yo en lo personal estoy en contra de eso. Usted no tiene que esperar que sea el Ministerio de Salud Pública o el ayuntamiento que vaya al patio de su casa a quitarle los desastres, los desórdenes que usted tiene ahí tirados. Cada quien en sus casas. Caramba, yo estoy completamente en lo personal en contra de eso. Es como que me digan que una gente le ha salido un salpullido en el cuerpo y esa gente llame al Ministerio de Salud Pública para que le manden a alguien a que lo bañe. No sé si me doy a entender. A mi entender es el único símil que aplica. Si usted sabe que los que se van a enfermar son sus familiares, que el que va a tener un gasto de salud es usted, que alguien puede enfermar de una manera grave, que alguien que tiene que ser hospitalizado, vamos a tratar de trabajar todos para que eso no ocurra. Las personas le piden al Ministerio de Salud Pública que fumiguen y el Ministerio de Salud Pública está fumigando, porque la gente quiere que fumiguen y el Ministerio fumiga. Pero el mismo ministerio o el viceministerio de Salud Colectiva dice, está bien, estamos fumigando, y fue una publicación que hicieron del ministerio, estamos fumigando, pero no dejen de quitar los cacharros. ¿Por qué? Porque Salud Pública sabe que fumigar solamente elimina el 10% de los mosquitos, porque solamente mata el mosquito que está volando dentro de la casa, pero no mata los huevecillos, no mata los gusarapos donde van a salir los mosquitos. Y es tanto así que yo le digo a la gente, fíjese que usted fumiga hoy y de 5 a 7 días usted tiene la misma cantidad de mosquitos en su casa porque usted no retiró la fuente donde están saliendo esos mosquitos. En este sentido, el llamado es... Digamos que la sociedad, la gente es la que tiene que hacer conciencia. Claro que sí. El problema. Claro. ¿Dónde está algo que el Ministerio de Salud Pública quizás no ha podido prever de una manera adecuada? Que es la parte quizás que yo hiciera la crítica en lo personal. Y es que la gente le critica, pero es que las campañas contra el dengue han desaparecido. Y quizás debe ser permanente. Debería ser permanente por lo que estamos mencionando, y fue lo que ustedes dijeron en la introducción del programa. El dengue es una enfermedad endémica. Nadie debería saber en el mundo, más que el dominicano, de dengue. Quizá los brasileños, porque mucha gente no sabe que en Brasil se presenta 1 millón de casos de dengue al año. Todos los años en Brasil, repito, se reporta casi 1 millón de casos. Aquí nos estamos volviendo locos con 7.000 y pico de casos. Y en Brasil todos los años tienen 1 millón Brasil es un país de casos de dengue. Grande. Sí, pero independientemente de... ¿Usted se imagina que aquí los casos de dengue se metan en 50.000? Eso se convertiría en una situación difícil, porque el problema es que ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, y dicen por ahí que para buenos entendedores, pocas palabras, en la situación en la que nos encontramos, cualquier cosa que se presente se va a magnificar. ¿Y no hay una vacuna? Existen 2 vacunas en este momento. El problema es que la misma en este momento no está ni aprobada ni aplicándose en territorio dominicano. Las vacunas que en este momento están en una investigación todavía pendiente de aprobación real, son vacunas que tienen una protección entre un 50 y un 65%. Pero hay que estar seguro antes de ponerle la vacuna a la gente que ya le ha dado dengue. O sea que no se puede hacer una campaña masiva de vacunación, sino que primero usted tiene que hacer una prueba para saber si le dio dengue. Y después que yo sé que a usted le ha dado dengue, por lo menos en una ocasión, es que le puedo aplicar la vacuna. Porque no se puede hacer lo mismo que ocurrió con el coronavirus. No se puede hacer lo mismo ni que con el coronavirus ni contra el cólera, porque una de las cosas que la gente también ha olvidado es que había cólera hace poco en territorio dominicano y en Haití una cantidad importante, y que eso se aplacó en parte por el uso de las vacunas y por las medidas que se tomaron, que eso se puede dar a cualquier persona. Lamentablemente con el dengue no es así. Usted no puede ir casa por casa a vacunar a las personas, porque si esa persona no le ha dado dengue antes y usted le pone la vacuna, esa persona puede presentar manifestaciones sistémicas importantes y hasta morirse. Entonces, por tal razón hay que tener cuidado, porque hay muchas personas que llaman, pero vacunen a todo el mundo contra el dengue. Señores, hay que saber qué cosa usted pide, cómo usted lo dice y por qué razón no se implementan. Sería más fácil, y yo entiendo que una medida de relaciones públicas, decir vamos a vacunar a todo el mundo. Hay que tener cuidado porque hay ciertas situaciones que hay que tener presente antes de hacer ese tipo de cosas. Sí, pero yo no sé entonces ahora. Dígame. Porque si no es tan letal, si el dengue no es tan letal,
como lo fue el coronavirus o el cólera o cualquier otra enfermedad de esa naturaleza, lo más aconsejable sería hacer eso que tú estás diciendo, evitar el aposentamiento de agua, que cada ciudadano haga conciencia al respecto, vaya, limpie su patio, se mantenga... ¿Sí? Es que quieren que vaya Salud Pública a limpiar el patio. Esa es la parte que yo no entiendo. Esa es la parte que yo no entiendo. Dígame una cosa, doctor. Dígame usted. Y a mí me han recomendado, yo soy en eso... No me hable de los pimientos morrones con guayaba, yo creo que habla de... No, óigame, me han dicho... Los pimientos morrones con guayaba. Usted sabe que la gente hace eso aquí. Ajá. Yo tengo una anécdota muy chula de esa parte de los pimientos morrones, discúlpeme que le interrumpa. Aquí en República Dominicana somos muy dados a automedicar. Y la realidad es la siguiente, el dengue es una enfermedad que se puede complicar y puede matar cuando las personas no reciben las atenciones en el momento oportuno. Y ahorita vamos a hablar un poquitito de por qué una persona con dengue se complica o se muere. Pero lo más interesante es que el dengue, y esto lo voy a decir a manera de introducción para esa parte, es una enfermedad que se quita sola. Cuando digo que se quita sola es que es una enfermedad autolimitada. O usted se muere o usted se cura del dengue. No hay ningún medicamento que haga que el dengue se quite más rápido. Y la fiebre del dengue generalmente dura de 5 a 7 días. Lo que quiere haber dicho que si usted tiene 6 días de fiebre y yo le comienzo a dar pimientos morrones, o yo le digo, no tome pimientos morrones con guayaba, mejor sube al techo a las 11:59 y ahúllale a la luna, es exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque en el día 7 de la fiebre, a casi todo el mundo se le va a quitar la fiebre en el dengue. Lo que tenemos que hacer es tratar de mantener a esas personas estables para evitar que se compliquen. Por eso es que se habla de que si usted tiene más de 48 horas con fiebre, en el momento en el cual nos encontramos, usted debe buscar asistencia médica y no olvidar que no es solamente dengue. Hay que pensar todo el que tiene fiebre que es dengue, pero en la UCE, que es donde laboro, en este momento ingresamos 2 personas. Uno es intensivo, que se ingresó de la emergencia como un probable dengue, y cuando lo evaluamos y le hicimos la prueba de laboratorio, lo que tenía una leptospirosis. Y ese paciente tuvimos que comenzar el tratamiento con antibióticos, dializarlo, y lo que tenía era una leptospira. Y otra muchacha que tenía un cuadro febril con mucho dolor de cabeza se ingresa como un dengue, y la muchacha lo que tenía era una salmonela, una fiebre tifoidea, que también requiere tratamiento. Lo que quiere dejar dicho que en este momento hay que sospechar dengue en todo el que tenga fiebre, pero no podemos olvidar que las otras enfermedades no han desaparecido, y por eso es que usted tiene que buscar... Esta pregunta, la pregunta que yo le iba a hacer, antes de que pase... ¿De dónde sale el ají morrón? Lo que pasa es que eso es medicina tradicional dominicana. La gente, yo no sé de dónde ha sacado eso, y le dan sopa de pecho de paloma también. Aquí la gente hace de todo, yo no sé. ¿Sopa de qué? De pecho de paloma. Oh, pero venga acá, profesor. Doctor, quizás sea hasta jocosa la pregunta que le voy a hacer, usted. Pero a mí me han dicho que una de las medidas que hay que tomar en los hogares es mantener tapados los inodoros. Y es cierto que en el agua que se deposita en el depósito del inodoro puede criarse, porque eso se mueve constantemente. Sí, lo que pasa es que hay algunos escenarios en los cuales no ocurre completamente el vaciamiento del tanque arriba del inodoro. Entonces en ocasiones puede quedar un poco de agua y quizá alguno de los gusarapos moverse en ese espacio. Pero sobre todo aquellos apartamentos donde hay más de una habitación y hay una habitación que no se usa y esa habitación tiene un baño, ese lugar que almacena el agua que usted le da para que el inodoro baje, si eso no se mueve de manera continua, entonces usted tiene un criadero de mosquitos. Aquellas personas que hoy en día tienen matas de estas acuáticas dentro del hogar, también almacena. ¿Qué yo le digo a esas personas? Si usted va a tener esas matas, algo bonito, échele 2 o 3 pececitos, que de paso se ve más bonito, y los pececitos no permiten que los gusarapos se desarrollen. Entonces, por tal razón, tratemos dentro de lo posible de mantener lo más saludable posible a nuestra familia, porque era lo que estábamos diciendo. En este escenario, en el momento en el cual nos encontramos, lo más importante es proteger a los más vulnerables. Y si ya sabemos que los más pequeños en el hogar son aquellos que más se están infectando, que también los niños son los que utilizan menos ropa,
porque los niñitos generalmente andan en cuerito, como le llamamos aquí en la casa. Los niños son esas personitas que cuando vamos a una finca, que vamos a un lugar, siempre dicen, se lo comieron los mosquitos. La realidad es que hay que tener cuidado, tienen menos vello en las extremidades y por eso le pican más. Habitualmente se defienden menos. Entonces, en este sentido, debemos tratar de que nuestro ambiente, donde nos encontramos, tenga una menor cantidad de mosquitos para disminuir la probabilidad de que sea dengue. Bueno, yo creo que debemos hacer otra pausa, ¿no? Y al regreso tratar otros temas. Además del dengue, hay la presencia de otros virus en el país. Sería interesante conocer. Excelente. Regresamos en breve. Era dengue clásico y dengue hemorrágico. Esa clasificación de dengue hemorrágico desaparece porque las personas pensaban que si no sangraban no tenían problema con el dengue. Sin embargo, hoy en día se sabe que el dengue usted se puede morir sin presentar sangrado. Es más, las personas con dengue que se complican es muy raro que presenten sangrado o casi nunca. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que ocurre en el dengue? Sabemos que en nuestro organismo la sangre la llevan las venas y las arterias. Y esto no son más que una tubería, simplemente son tubos por donde corre la sangre. ¿Qué pasa? En el dengue, esos vasos sanguíneos pierden la capacidad
de mantener el líquido dentro del vaso y ese líquido comienza a salir. Y por eso ustedes ven que las personas con dengue se le hinchan los ojitos, tienen dolor abdominal. ¿Por qué? Porque ese líquido irrita la cavidad peritoneal, se le inflaman las manos, se le inflaman las piernas, se ven como llenitos. ¿Por qué? Porque el líquido ha salido. ¿Qué pasa cuando ese líquido sale de los vasos sanguíneos? Que la presión cae. Entonces, al caer la presión, las personas no tienen suficiente fuerza para llevar sangre al cerebro, al corazón, pulmones, hígado, riñón, y los órganos comienzan a fallar. Y aún usted no lo crea, de eso es que muere una persona de dengue. Por eso el llamado que yo hago siempre es el mismo. Cuando usted vaya a una emergencia, cuando usted vaya a una consulta y el médico le diga, ¿qué pasa? Ah, vengo porque creo que tengo dengue. Ah, pues vaya, hágase un hemograma y vuelvo ahorita. Váyase de ese médico. No es que el hemograma esté mal indicado, es que ese médico debió haberle tomado la temperatura, decirle, abra la boca para ver qué tan hidratado usted está. Número 3, por lo menos haberle tomado la temperatura y la presión. ¿Por qué razón? Porque repetimos, si es la salida de líquido y la disminución de la presión arterial lo que me va a complicar la asistencia en el paciente, entonces usted tiene que hacer por lo menos esa evaluación. Por eso, repito, cuando vaya una emergencia, cuando vaya una consulta, padre, madre, tutor, abuela, tía, quien sea que lleve un familiar o que usted vaya a una emergencia y piensen que es dengue, no se preocupe tanto por el hemograma, no se preocupe tanto por las plaquetas, preocúpese porque le pongan la mano, porque le tomen la presión, le chequeen la barriga, chequen si hay datos de deshidratación y si tiene fiebre. Veo gente que entran, creo que tengo dengue, así hago un hemograma y vengo ahorita. Eso no es así. Primero que lo evalúen. Los médicos no tratamos laboratorios, tratamos personas. Doctor, yo escucho con cierta frecuencia pacientes que adquieren una bacteria en un hospital, en una clínica, e incluso en un restaurante. Tengo el caso concreto de una persona que adquirió una bacteria rarísima, que se ha tratado incluso fuera del país. Es como un pájaro que se mueve dentro de su estómago y que le crea muy duro, pero produce grandes dolores. Creo que usted mismo la ha tratado a esa persona, porque ha estado en Colombia, ha estado en Estados Unidos, ha ido a muchos sitios. Sin embargo, están esperando que el pájaro, entre comillas, se muera y no logra morirse. Y creo que la han rajado, la han operado más de una vez. Y sin embargo, el pájaro lo que hace es que se mueve para otro lugar. Una cosa extrañísima y rara, claro, y muy rara. Pero sé de otras personas que han adquirido bacterias o tienen bacterias y su tratamiento resulta como difícil. Usted que tiene mucha experiencia en ese sentido. Mire, vamos a conversar por la pregunta que nos hizo el señor Rodríguez que faltó. ¿Qué otras cosas? Pero podemos dejarlo para el próximo segmento, perfecto, ¿verdad? Sí, claro. Lo que pasa es que estaban diciendo, mire qué ocurre. Siempre dicen que es más lo que no sabemos que lo que realmente sabemos. Hay que reconocer que todavía nos encontramos en un momento en el cual estamos lidiando con algunos procesos que recién estamos conociendo. El ejemplo que podemos citar de inmediato fue el coronavirus. Es un agente infeccioso que en este momento quizá la gente no sabe que se han muerto casi 7 millones de personas por coronavirus. Y nos cayó, como dicen por ahí, de la nada. No es cierto que no estaba presente, no lo habíamos identificado anteriormente. Y terminó matando 7 millones de personas. Hay algunos agentes que todavía no entendemos bien cómo podemos erradicarlo. ¿Por qué se comportan de esa manera? Entonces, la teoría, y perdóneme que lo interrumpa, claro. La teoría de que el coronavirus se produjo en un laboratorio no es falsa. Lo que pasa es que esas teorías siempre van a estar presentes. La realidad es que yo entiendo que no. Yo creo que tiene más que ver con la agresión del ser humano al medio ambiente. Creo que el ser humano está ocupando lugares en la Tierra donde no había entrado y se está exponiendo a agentes que estaban contenidos en esos espacios, y por tal razón en este momento estamos observando enfermedades que antes no teníamos. No sé si ustedes han observado lo que ha estado pasando en la prensa con un virus que se llama el virus del Nipah, N-I-P-A-H, que es un virus que en este momento se encuentra azotando en la India.
es un virus que ha llegado a tener una mortalidad, escuchen esto, de un 30%. ¿Cómo? 30% con el virus del Nipah, NIPAH, lo pueden buscar las personas que nos están viendo. Quiero llamar la atención de algo. Si ese virus se expandiese a otros lugares, la única vacuna que hay, grupos antivacunas, es una vacuna igualita que la del COVID, una vacuna de RNA mensajero. A diferencia del coronavirus, que tiene una mortalidad por debajo del 1%, el virus del Nipah tiene una mortalidad de un 30%. Yo quiero saber si ustedes se van a oponer en caso de que ese virus salga. Vamos a tocar madera para que no pase, pero en caso de que ocurriese, me gustaría ver a los grupos antivacunas diciendo que ellos no van a apoyar esa vacuna. ¿Me doy a entender? Sí. Porque la realidad es que no es lo mismo el coronavirus a una enfermedad como esta, que no tiene mayor riesgo, por ejemplo, en adultos mayores. Una enfermedad que mata a todo el mundo, sin importar que usted sea joven, que usted sea un adulto mayor. O sea que hay que entender que todavía hay mucho por conocer. ¿Qué cosas están circulando en República Dominicana en este momento? Eso me lo va a decir luego de la pausa. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento
Doctor, le preguntaba sobre las bacterias que se obtienen en laboratorios, en hospitales, en clínicas, claro, etcétera. Miren, hay que reconocer... Durante una operación. Claro, miren, hay que reconocer que hay procesos que se llaman nosocomiales. Una infección nosocomial es una infección que se adquiere dentro de un ambiente hospitalario, luego de que una persona tiene más de 3 días hospitalizada y se contempla dentro de la definición hasta una semana después de haberse ido a su casa o hasta un año si a usted le han puesto una prótesis. Por ejemplo, si usted tuvo una fractura de fémur y le pusieron un clavo, usted puede infectarse hasta un año luego de haberse colocado esa prótesis. Entonces, ¿qué ocurre? Lamentablemente, el problema de las infecciones que se adquieren dentro del hospital es que hoy en día se han convertido en un problema. ¿Por qué? Porque en los ambientes hospitalarios las bacterias que te infectan son bacterias que han sobrevivido a ese bombardeo de antibióticos que tenemos y por ende son bacterias mucho más difíciles de tratar, mucho más peligrosas, pero también que conllevan un alto costo para el sistema de salud. Y se habla en los Estados Unidos que las infecciones asociadas al hospital pueden superar en algunos casos hasta los $1.000 millones en algún momento, dependiendo de lo que ha sido el brote que haya ocurrido en algún ambiente. O sea que cuando uno evalúa todo este proceso se da cuenta de que las infecciones adquiridas dentro del hospital siempre van a estar, porque muchas personas creen que eso es un problema médico y tienden a tildarlo de una mala práctica. Lamentablemente, todo procedimiento quirúrgico tiene un riesgo de infectarse que va desde un 2 hasta un 5%, y no importa en qué lugar del mundo usted se opere, existe un rango de infección desde un 2 hasta un 5%. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está colonizado completamente por bacterias. Y si usted se repara una hernia, o se hace una cirugía plástica, o se hace una cirugía cerebral, una neurocirugía, en cualquiera de esos eventos, las personas pueden presentar infecciones justamente por la flora que está dentro de su organismo. Por eso te botan de los hospitales y las clínicas. Claro. Alguien me dijo que donde se construyó, donde estaba el hipódromo Pelantillana, ahí se construyó un hospital y el suelo estaba demasiado contaminado con las heces de las bestias, los caballos y las yeguas, etcétera, y que por eso había una propensión a que existieran muchos virus. Eso no es real. Eso no es real porque supone que la estructura, lo que es la construcción del ambiente donde está sucediendo el hecho, tiene que estar aislado de lo que es el suelo. Porque la realidad es que los quirófanos son espacios cerrados. Entonces, ¿por qué ustedes preguntan a un paciente, ¿usted lo ha operado alguna vez? No, pero eso son por varias situaciones. El hecho de saber si una persona se ha operado o no, primero habla de que esa persona posiblemente no tiene ningún tipo de problema con la anestesia. Porque el problema es que cuando a ti te dan anestesia por primera vez, tú pudieras presentar un problema por la anestesia, que sería una especie de un efecto alérgico. Número 2, si te hicieron algún procedimiento en el cual retiraron algo, movilizaron algo, ese cirujano pudiera encontrar esa anatomía alterada porque ya trabajaron. Por eso es que cuando tú llevas un celular te preguntan, ¿alguna vez lo abrieron? Porque posiblemente tiene algún tipo de trabajo diferente, haciendo el proceso comparativo. La otra situación que no podemos olvidar, y esto sí es interesante, es que la República Dominicana, y lo voy a decir y me voy a salir un chin de esto, la República Dominicana, mucha gente no sabe que es el segundo destino de salud más importante en Latinoamérica. Y en el mundo es el destino de salud 19. Sí, 19. Lo que significa que en República Dominicana nos hemos convertido en un punto donde las personas vienen a buscar salud y vienen a buscar modificaciones. Lo digo porque lo que más se solicita en República Dominicana son procedimientos de cirugía plástica. O si vienen de Estados Unidos las mujeres. Exactamente, pero no solo de Estados Unidos, vienen de Europa, vienen de las islas, vienen de muchísimos sitios. Yo pensé que era por un problema de costo. Bueno, la realidad es que la República Dominicana se ha convertido a un grado tal que, repito, es el segundo destino de salud y lo que más se busca es cirugía plástica. Y lamentablemente algunos de nuestros competidores han tratado de decir que tenemos muchas infecciones, pero no es eso, es que tenemos mucha cirugía. Y ya yo le hablé, entre un 2 a un 5% se pueden infectar. En República Dominicana se habla de 60.000 a 90.000 procedimientos de cirugía plástica al año. Si usted lo multiplica por 0.2, eso significa que usted pudiera llegar a tener hasta
1.200 casos que pudieran infectar. 2 minutos. Los virus que están circulando. Recordar que en República Dominicana tenemos circulando en este momento la presencia de leptospirosis. 26 personas han muerto por leptospira según el último reporte del Ministerio de Salud Pública. Cerca de 300 casos, una mortalidad muy elevada. Por eso hacemos el llamado de esta situación. Reconocer que las otras enfermedades no han desaparecido, que usted como personal de salud o como una persona que tiene un cuadro febril, siempre tiene que saber que si tiene fiebre es probable que sea dengue, pero que las otras enfermedades no han desaparecido. Creo que si llamamos la atención, si alguien tiene fiebre, dengue, malaria y leptospira inicialmente para descartar, y siempre una evaluación médica, no se ponga a inventar. Pues también cuídense, estamos en la época de campaña electoral, cuídense del virus de la política. Eso le puede hacer mucho bien. ¿Verdad, doctor? Yo no opino ni de política ni de religión, y ya le dije, de pelota nada más cuando hablan bien de las águilas. Yo después de ahí no me meto en más nada. Bien. Doctor Héctor Balcácer, infectólogo, un grato placer haber conversado con usted. El placer es mío. Sus opiniones importantes y edifican sustancialmente a nuestra audiencia. Así que muchas gracias. Señores, terminamos por hoy, invitándolos a una nueva entrega de Nosotros a las 8.